Hola chicos, ¿cómo están? Hoy hablando de densidad general, densidad básica de los cuerpos. Entonces, cuando hablamos de densidad, hablamos de una idea que se nos viene a la cabeza es el nivel de dureza. Por eso está la imagen de Colossus ahí. Entonces, lo que hace él en sus poderes es cambiar su masa, su carne normal, convertirla en metal, volverse más denso, lo que hace que su peso aumente, pero el espacio que ocupa sigue siendo exactamente el mismo. Entonces, hay una variación realmente es en la densidad. ¿Qué es la densidad? La densidad como tal define la cantidad de materia que hay en un volumen en un espacio definido. Entonces, en este caso vemos un ejemplo de un cubito de 1 centímetro por 1 centímetro, en el cual uno tiene densidad 8 porque tiene 8 partículas en el mismo espacio y otro tiene densidad 4 porque solo hay 4 partículas. Entonces, eso sería muy difícil de medir si lo midiéramos solo por partículas. Entonces, necesariamente tiene uno que medirlo desde algunas unidades de medida básica que son volumen, masa y respectivamente nos da la comparación entre la densidad. ¿Para qué nos sirve saber la densidad del proceso? Porque muchas veces a uno hay mucho ejercicio, principalmente en la parte de fluidos y en la parte de termodinámica, que requieren que yo el análisis lo haga desde las características básicas de la densidad, porque en un fluido la densidad define el principio de flotabilidad. Entonces recuerden que los cuerpos a menor densidad flotan respecto al agua que los de mayor densidad. Eso se hunde. Y en la parte de termodinámica la densidad define la cantidad de partículas que hay en una situación para medir qué pasa en un gas determinado. Entonces es una herramienta importante. La densidad relaciona en su ecuación las características de la masa del cuerpo y el volumen. Esta es la ecuación básica de densidad. Densidad igual a masa respecto de volumen. Entonces tiene un proceso. Entonces experimentalmente uno debe tener en cuenta la masa, debe tener en cuenta el volumen para encontrar el valor de la relación. Entonces la densidad es una unidad de comparación o una unidad proporcional entre la masa y el volumen. Los cuerpos, dependiendo su tipo de material y su conformación molecular, tienen distintos valores de densidad. Entonces, por eso los metales o los cuerpos que uno percibe o sensorialmente analiza como de mayor durabilidad, de dureza, son de mayor densidad. Miren la diferencia entre un cubito de corcho que tiene una densidad de 0.24 gramos sobre centímetro cúbico a el plomo que en el mismo espacio almacena casi 12 gramos. El agua es un estándar, todo es 1, densidad 1, presión molecular 1, todo ese tipo de cosas. Entonces en este caso la densidad del agua es 1 gramo en cada centímetro cúbico que se maneja. La ecuación se puede tomar desde tres puntos de vista. Entonces, como tiene tres variables, entonces miren, si ven que acá cambia el simbolito, este es el símbolo de la densidad. Es como una P alargada. Y, pero también lo pueden encontrar como la D, pero normalmente encontrarán este símbolo como densidad. Entonces, la densidad define que la masa se divide en el volumen, pero si yo despejo, puedo hallar el volumen. El volumen, pues, es el inverso de la densidad. Si ves que la densidad es inversamente proporcional al volumen, quiere decir que si el volumen aumenta, el valor de la densidad disminuye. Y si el volumen disminuye, el valor de perdón, si el volumen aumenta, la densidad disminuye. Y si el volumen disminuye, la densidad va a sufrir un aumento. ¿Por qué? Porque está la misma cantidad de materia en un mismo espacio. Entonces, por eso hay una contraposición en la ecuación. Y la densidad y la masa son directamente proporcionales. A mayor masa, mayor densidad; a menor masa, menor densidad. Entonces, para poder hallar uno la masa, lo único que obtiene es el producto de volumen y la densidad específica para hallar la total de masa. Las unidades de medida básicas son gramos, centímetros cúbicos, ese es el que más se maneja, o ya en valores muy grandes, hablar de la densidad de un planeta, cosas muy amplias que no se puedan procesar desde las características mínimas, se utiliza kilogramos metro cúbico.
Las densidades ya están establecidas por tablas que salen casi anualmente, la tabla de densidad. Si ustedes van a trabajar en un laboratorio, en los laboratorios eso hay que tenerlo muy en cuenta para cualquier proceso químico que uno vaya a hacer, principalmente procesos químicos. Y uno tiene acceso a esa tabla actualizada. Ahí están en teoría, esto es solo una tabla simple. En la tabla de laboratorio aparece casi todos los elementos. De hecho, es un libro completo con las densidades y características de medida específica para ciertos materiales. Entonces, des en cuenta que a partir de lo que se tiene de la relación de densidad, se van tomando los valores básicos. Agua, miren, es el primer valor que se toma en comparación. Aquí tenemos aire, hidrógeno, helio, aceite. Por eso es que el aceite y el agua no se mezclan, porque tienen dos valores de densidad un poco distintos. Y por eso es que el aceite flota sobre el agua, porque tiene un poco menos de densidad que el agua. El agua de mar es un poco más densa porque tiene mayor salinidad y a partir de ahí tiene una cantidad de elementos que se pueden comparar. En los metales normalmente empieza uno a darse cuenta que el oro es un elemento muy denso respecto a elementos como el aluminio, pero en sí en general los metales tienen mayor densidad que los líquidos y los gases. Entonces, a tomar en cuenta las características de la densidad para muchos de los procesos. Entonces, que tengan un buen día, chicos.